Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis que ando casi todo el día leyendo, dejándome la vista para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo. Hoy os traigo primero una breve reseña, luego un resumen de dos libros de un escritor japonés que me gusta mucho, que es Yukio Mishima. Hoy, cuando estoy grabando este vídeo y lo voy a publicar, que es 2 de febrero, solo voy a hablar de estos dos libros, pero mañana, lunes 3 de febrero, de 2025, tengo planificado hacer un directo con Ana, que es la gerente de una librería dedicada, centrada en la literatura asiática, que ya vino el año pasado para hacer una introducción a la literatura asiática, y mañana, lunes, vamos a hablar más en profundidad de Yukio Mishima porque se cumple 100 años de su nacimiento. Pero hoy me apetecía hablar de estos dos libros, que los saqué de la biblioteca. Ya sabéis que tenéis un par de resúmenes breves también de otros dos libros, entre los cuales destaco Confesiones de una máscara, que es mi favorito. Os dejaré aquí la etiqueta. Los dos libros son El pabellón de oro y El rumor del oleaje. Pabellón de Oro es el que más me ha gustado, se publicó en 1956 y nos cuenta la historia de Mizoguchi, un joven aspirante a monje, hijo a su vez de un monje zen, y un chaval obsesionado con la belleza y la violencia. El Pabellón de Oro se convierte en su mayor obsesión y es una obsesión que lo termina devorando y despertando en él un impulso destructivo. Es tartamudo y solitario y también es testigo, como os contaré luego en el resumen, de distintas tragedias familiares y de personas anónimas que ve de pasada. Además, también entabla amistades perturbadoras, sobre todo con un joven arrogante y manipulador que ejerce una mala influencia sobre Oguchi. Pabellón de Oro, ahora os haré el resumen. Y la siguiente, El rumor del oleaje, que es una historia muy diferente en tono, en lo que trata y en el final, muy distinta al Pabellón de Oro. Es una historia más sencilla y bella. Narra el amor entre Shinji, un humilde pescador, y Hatsue, la hermosa hija de uno de los hombres más ricos de la isla en la que vive. Vamos al resumen para no alargar mucho el vídeo. En el Pabellón de Oro, como os comentaba, el narrador Mizoguchi es hijo de un monje. Para ir al colegio tuvo que ir a vivir con su tío. Nos cuenta que en el país natal de su padre, donde vivía, caían de vez en cuando aguaceros y por eso considera que su corazón es inestable. Veía en libros y litografías el Pabellón de Oro, que estaba ubicado en un templo, se obsesiona con el Pabellón de Oro. El narrador era de complexión débil, era tartamudo, siempre perdía las competiciones deportivas, todos se reían de él por venir de un templo y ser tartamudo. Según nos dice, es fácil que un niño en su condición empezara a alimentar dentro de él una voluntad de poder equilibrada entre dos polos opuestos. Le gustaba todo lo que tenía que ver con los tiranos y se imaginaba a su vez castigando a aquellos chicos aquellas personas en general que lo despreciaban. Pero también se imaginaba como un artista de genio. Él creía que en alguna parte de ese mundo lo esperaba una importante misión, pero no sabía cuál. Un ex estudiante, en este chico que había sido estudiante del colegio donde estaba Mizoguchi era militar. Y cuando llega al colegio lo rodean varios chicos y cuando el chaval vio que Mizoguchi no estaba entre los chicos que lo estaban rodeando, le gritó. Y uno le dijo que no le hiciera caso, que era tartamudo. Y el narrador terminó diciendo, sin tartamudear, que sería sacerdote. Y entonces el chaval, el militar, dijo que en la Marina le quitaban a uno la tontería. Acababa de estallar la Guerra del Pacífico. Como decía, Mizoguchi era un solitario y un día ocurrió un suceso trágico. A 10 casas de su tío vivía una hermosa mujer de familia rica llamada Uiko, un poco altanera, solitaria, y era una chica que trabajaba en el hospital. El narrador empezó a soñar con el cuerpo de Uiko. Un día saltó el narrador frente a la bicicleta de ella y hasta se rió diciendo que qué cosas más graciosas hacen los tartamudos. Por la noche la madre de Uiko habló con el tío de Mizoguchi y este le regañó. Mizoguchi deseó la muerte de Uiko y esta llegó al poco tiempo. Desde entonces el narrador empezó a creer en los sortilegios. Uiko una noche había sido detenida intentando llevar comida a un desertor, el cual a su vez
había dejado embarazada a Uiko y por eso la echaron del hospital. Uiko señaló el templo de Kongo a las autoridades diciendo aquí está el tipo y las autoridades utilizaron a Uiko como reclamo. Subió los 100 y pico escalones sola y gendarmes y curiosos estaban alrededor del templo. Uiko entró, gritó. El desertor salió. Uiko le dijo algo al oído, intentó huir, pero el tipo le disparó a ella y luego se metió un tiro. Bueno, seguimos con la narración. El padre de Mizoguchi, que estaba muy enfermo, iba a llevarlo a ver el pabellón de oro. Nada le gustaba más a Mizoguchi. Cito textualmente. Semejante a la luna en el cielo nocturno, el pabellón de oro había sido construido cual un símbolo en medio de las tinieblas de su tiempo. El primer problema con el que se encontraba el narrador es con el de la belleza. Él se hallaba excluido de este concepto. El narrador veía como que estaba entre dos mundos, el de la muerte, representado por su padre, y el de la vida, representado por los jóvenes soldados que veía por las calles o en el tren en el que viajaba. Dos mundos unidos por la guerra. Pero cuando el narrador llega al pabellón, resulta que no era tan bello. Lo había idealizado y se encontró con algo más feo. El padre se reunió con el prior, tengo que decir que era budista zen, que era sacerdote budista zen, y el objetivo del padre es que su hijo Mizoguchi entrara en el templo como joven aspirante, como novicio, como joven aspirante a ser también otro sacerdote. Total, que el padre de Mizoguchi fallece. Y esto marca la adolescencia del narrador. Constató que no sentía pena por dicha muerte, sino un sentimiento de impotencia afectiva. La madre, a su vez, estaba desolada y Mizoguchi ingresó finalmente como novicio en Kioto, en el templo donde estaba ubicado el pabellón de oro. Estaban en 1944. En el templo conoció a un chico, Shurukawa, también novicio, estaría en la misma clase que el narrador y él se convirtió en un grandísimo amigo de él, un amigo que estimaba mucho. Como estaban en guerra, quizás el pabellón de oro pudiera caer víctima de los bombardeos. Desde que esta idea se adentró en la mente del narrador, todo lo que había de trágico en la belleza del templo se acrecentó todavía más. Se vivía desde noviembre de 1944 con el temor a un ataque aéreo, pero Kioto no era bombardeada, aunque él, Mizoguchi, pensara en la destrucción de todo y en un nuevo resurgir, aunque solo le preocupaba la belleza. La belleza siempre está gravitando en la novela, el concepto de belleza. Parecía que si se centraba mucho en este pensamiento, surgían ideas tenebrosas. Es lo que contaba al principio, la idea de belleza termina devorando al protagonista. A Mizoguchi no le gustaba hablar de su madre. Resultaba que un verano un pariente de su madre llamado Kurai se había arruinado y había pedido asilo a su padre. Una noche dormían los cuatro bajo el mismo mosquitero en la misma cama y algo hizo la madre. El padre le tapó los ojos a su hijo, pero nuestro protagonista se dio cuenta de lo que pasaba. No nos describe, lo da a entender, aunque no lo describe explícitamente, pero da a entender lo que pasó. Mizoguchi por la mañana tenía que trabajar en la fábrica por cuestiones de la guerra y un día en Osaka vio un bombardeo y un tipo con las entrañas al aire. La madre aspiraba a que su hijo fuera prior en el pabellón de oro. La madre había vendido el terreno y cerrado el templo donde trabajaba su padre y Mizoguchi dijo que quizás lo movilizarían para la guerra. Pero la madre le respondió que si llamaban a un tartamudo como él es que a Japón le quedaba poca vida. La madre y Mizoguchi no tenían nada que ver. Para ella la belleza del pabellón no tenía sentido. Además tenía algo que su hijo no, sentido de la realidad. Finalmente la guerra acaba. La gente iba a los templos a llorar, pero nadie fue al pabellón de oro. No obstante, ahí estaba, dicho pabellón, sobreviviendo a los bombardeos, eterno. Mizoguchi aspiraba a ser prior y quedarse con el pabellón. Cada vez más gente iba al templo, los soldados americanos se reían de los bonzos y les pagaban por usar el kimono. Como el narrador sabía algo de inglés, se ejercía de guía por el pabellón. Cuando venía un soldado americano, pues le decían, vea tú mismo Mizoguchi, que sabes algo de inglés, hazle de guía. Pero estos soldados por lo general, los soldados americanos eran bastante maleducados. Así por lo menos se nos retrata en la novela.
Un día llegó un militar estadounidense borracho y empezó a reírse al ver a Mizoguchi. Iba con una prostituta, nevaba mucho, ella iba poco abrigada, discuten dentro del templo y ella le da una bofetada. Él la agarra fuerte del brazo, la tira al suelo e hizo que Mizoguchi la pisara un par de veces. En 1947 se preparaba Mizoguchi para ir a la universidad. Que el prior lo mandara a la universidad suscitó recelos entre sus compañeros. Resultaba que la prostituta había ido al templo y culpaba a Mizoguchi de pisotearla y quería, de pisotearla y de provocarle un aborto. Quería que la indemnizaran. El prior terminó dándole dinero. Mizoguchi pensaba que quizás el prior sabía lo que había hecho. Quizás el prior esperaba una confesión y lo de la universidad era un cebo para que el arrepentimiento lo hiciera confesar. Mizoguchi termina entrando en la universidad. Tsurukawa entró con él, pero sin embargo, Tsurukawa hacía muchos amigos, pero Mizoguchi estaba cada vez más solo. En esto que intenta acercarse a un chico que tenía los pies deformes y que también vio que era un solitario. Le hizo una pregunta tartamudeando sobre una clase, pero este chico que se llamaba Kashiwagi, no, os pongo el nombre porque no sé si se pronuncia así, Kashiwagi, le contestó que no diera rodeos, que si quería que se hicieran amigos porque ambos estaban mal paridos, pues perfecto. Aunque el problema de Mizoguchi no era tan grave, le da demasiada importancia a sí mismo y por extensión a su madurez. Le preguntó si había perdido la virginidad y Mizoguchi dijo que no, y su nuevo amigo empezó a contar cómo lo había hecho él. Por lo visto, el amor está vedado para él, a consecuencia de sus pies deformes. Este chico odiaba a los que hacían deporte, por ejemplo, espectáculo grotesco, según decía. Hizo que Mizoguchi se saltara a una clase para pasear. ¿Por qué no se hacían ejecuciones públicas?, preguntaba su amigo. El contacto con el desastre hacía a los hombres humildes. Mizoguchi estaba ansioso de aprender cosas de su nuevo amigo, cosas de la vida. Solía Kashiwagi utilizar su defecto en las piernas para ligar. Un día le comunican a Mizoguchi que Tsurukawa había muerto en un accidente. Mizoguchi no había llorado la muerte de su padre, pero sí lloró la muerte de su antiguo amigo. Simbolizaba la luz, Tsurukawa simbolizaba la luz y ahora Mizoguchi estaba aún más en la oscuridad. A Kashiwagi no le gustaba la belleza duradera, le gustaba la que se evaporaba rápidamente, la música, los arreglos de flores que se marchitaban en unos días, pero no le gustaba el pabellón de oro. Mizoguchi se enemistó con el prior porque faltaba mucho a clase, no estudiaba, pensó en marcharse del templo. Pidió 3.000 yenes a su amigo para marcharse y en la playa dejó del templo se le ocurrió que era necesario incendiar el pabellón de oro. Llegó a tiempo al pabellón, al templo, su madre estaba enfadada, se enteró el prior del dinero que le dejó su amigo por su propio amigo. Además, este último le enseñó a Mizoguchi unas cartas de Tsurukawa, cartas que parecían de amor, parecía como si Tsurukawa estuviera obsesionado con el amigo con este amigo de pies deformes de Mizoguchi. Dio a entender, por lo tanto, nos da a entender que se había quitado la vida. El prior le da dinero a Mizoguchi para saldar su deuda y él se lo gastó todo en prostitutas. No sabemos, este camino autodestructivo de Mizoguchi no sabemos muy bien a qué se debe, pero menos entendemos cómo el prior le sigue dando oportunidades. En junio de 1950, ya cansado de todo, Mizoguchi decide incendiar el pabellón de oro. Y así termina El pabellón de oro, que es esta novela. Bueno, me ha gustado bastante y está bastante bien. Y ahora un resumen mucho más breve del Rumor del oleaje, muy breve, que me ha gustado menos, pero también merece la pena leerlo. Estamos en un santuario, del santuario de Yashiro, en una isla de pescadores, y un pescador joven de unos 18 años, que se llama Shinji, vio a una chica y le dio un golpe al corazón al ver a la chica, se sintió prendido. Shinji, a su vez, tenía un hermano y su padre había muerto en la guerra. Su hermano tenía 12 años, estaba en la chica desconocida. Y esa noche no pudo dormir bien, se sentía raro.
Nunca había estado enfermo, por lo tanto no sabía si estaba enfermo o no estaba enfermo, pero esa noche estaba raro. La chica se llamaba Hatsue y el joven deseaba encontrar una chica tan bella como Hatsue. Una noche en la calle se la encontró por casualidad llorando y Shinji le preguntó que por qué lloraba. Y os leo algo muy bonito en la página 41 que me ha encantado. Estaba llorando. Hatsue sonrió, sin hacer el menor esfuerzo por enjuagarse las lágrimas que se deslizaban por sus mejillas. Era como si hubiera salido el sol y brillara a través de la lluvia. Shinji se presentó, pero pidió a Hasue, o sea, hablaron, estuvieron un rato hablando, pero le pidió a Hasue que no dijera nada de su conversación o de su encuentro, porque no quería que se levantaran chismes en el pueblo. Era un pueblo pequeño. Un encuentro inocente era ahora un secreto entre ambos. Y os voy a leer también la página 45. El muchacho había llevado hasta entonces una vida apacible y satisfecha, pese a lo humilde que era, pero ahora le atormentaba la inquietud y se quedaba absorto en sus pensamientos, con la sensación de que no había nada en él que pudiera atraer a Hatsue. Estaba tan sano que nunca había padecido una enfermedad, aparte del sarampión. Era capaz de nadar alrededor del perímetro de Utajima, que es como se llama la isla, hasta 5 veces seguidas, y estaba seguro de que no quedaría por debajo de nadie ante cualquier demostración de fuerza física. Pero no podía creer que ninguna de esas cualidades impresionara a Hatsue. Hay que decir que Hatsue era hija del tipo más rico, de uno de los más ricos de la isla, que a su vez tenía un barco pesquero en propiedad. Los jóvenes de la ciudad aprenden lo que es el amor gracias a las novelas y el cine, pero en Utajima, en esta isla, pues no había modelos a seguir, así que Shinji no sabía muy bien cómo proceder ni qué tenía que haber dicho o hecho cuando estuvo a solas con Hatsue. Se enteró de que Yasuo Kawamoto, que era un chico a su vez presidente de una asociación juvenil, una especie de líder local, se enteró de que iba a casarse con Hatsue y se llevó un palo, o sea, Shinji. Pero más tarde, Hatsue le dijo que era mentira. En un encuentro que tuvieron en la playa, se terminan besando. En escena entra también la hija del farero, que se llama Chiyoko, que era una chica que estudiaba en Tokio y que estaba enamorada de Shinji, se consideraba fea, era una chica un tanto triste, y así que al llegar a la isla le cuenta a Yasuo, le da a entender que Shinji estaba liada con Hatsue. Yasuo se encuentra a Hasue, intenta forzarla, la amenaza diciendo que iba a contar lo suyo con Shinji, intenta forzarla, pero ella se termina yendo, se termina escapando. La gente, aún así, empezó a chismorrear sobre Shinji y Hasue, porque Yasuo se dedicó a expandir el rumor, a decir que se habían acostado juntos, etc. La madre de Shinji se termina por enterar y le pregunta a su hijo y su hijo lo niega. Un día un compañero del trabajo le dice que Yasuo hablaba mal de Shinji, estaba celoso. Hasue mandaba cartas a Shinji, le contó lo que le había pasado a Yasuo. A su vez se lo había dicho al padre, pero el padre no había hecho caso. Lo único que había hecho fue prohibirle ver a Shinji y a pesar de lo que le había contado de Yasuo, seguía siendo amigo de la familia de este tipo. Shinji estaba lleno de cólera, todo eso le pasaba por ser pobre. Chiyoko a su vez se arrepentía de haber expandido el rumor. Hasue y Shinji se seguían carteando y un día el padre de Hasue había planeado que ella se hiciera novia de Yasuo. Shinji se enroló como aprendiz en un barco en el del padre de Hasue y Yasuo iba también con él. Yasuo no hacía nada y una vez el capitán o el maestre le regañó y este le respondió que cuando se casara con Hasue el barco sería suyo. Total, que el único que trabajaba ahí de los dos era Shinji. Y además, no solo se mataba a trabajar, sino que incluso consiguió una proeza, es atar una cuerda a una boya, nadando un día de mucha tormenta, tuvo que nadar un montón de metros, total, que se hizo famoso por ser un tipo pues fuerte y muy valiente. El capitán habló también al padre de Hasue, de Shinji, que al final este decidió que su hija debía casarse con el chico, con Shinji. Era un chico con empuje y eso era lo importante, tener empuje. Y así termina el rumor del oleaje. Por lo tanto, aquí este breve vídeo sobre dos libros de Yukio Mishima que me han gustado, El pabellón de oro y El rumor del oleaje. Primero reseñas y luego pues breve resumen para tenerlo en el canal.
Si te gustó este vídeo, por favor dale un like, repartid vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares y por favor suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya. Muchas gracias y hasta la próxima.